Capítulo 8. Batcliffe y el campo del sur. Norfolk, Villa, Granville, 24 de julio de 1895. Para mis hermanos en posiciones de responsabilidad en América. Me encuentro profundamente preocupada tocante al descuido de advertencias y súplicas hechas por el Espíritu de Dios mediante el humilde instrumento. Sé que mucho tiempo es dedicado a grandes reuniones para la instrucción de quienes conocen la verdad, cuando si estos mismos, con contrición de corazón, abandonan su egoísmo y con fervor y oración salen para trabajar y comunicar luz a los que se encuentran en tinieblas espirituales, recibirían fortaleza muy superior a cualquier cosa que pudieran obtener mediante el gasto de tanto dinero y trabajo para sí mismos. Los tales tienen los beneficios provistos por campestres y muchas otras oportunidades para instrucción. Si estos no logran el trabajo para ellos, las grandes y costosas reuniones tampoco lo lograrán. El tiempo así gastado por esas personas pudiera mejor emplearse en ir a algunos de los campos oscuros y vírgenes y proclamar la verdad a quienes están por perecer. El dinero gastado en engrandecer las instituciones en Batcliffe pudiera dedicarse mucho mejor en plantar la verdad en ciudades y lugares donde aún no se ha arraigado, a los agentes humanos que se les han confiado recursos financieros para ser invertidos en la obra del Señor, entregado a los cambistas y acrecentado con el uso, vez tras vez, a los hombres en posiciones de confianza. Se les ha expuesto la necesidad de un trabajo más equitativo en la viña del Señor. La viña es el mundo, cada parte de la misma pertenece al Señor y debiera recibir atención correspondiente. Ninguna localidad específica ha de tragarse todo recurso que pueda obtenerse para enriquecer, engrandecer y multiplicar sus facilidades, mientras las porciones más grandes del campo son dejadas en destitución. Esta póliza no es inspirada por Dios. Los afables llamados de misericordia han de ser dados a todas partes del mundo. El mundo es el campo de Dios. En la parábola del buen samaritano, el sacerdote y el levita vieron al hombre desdichado que había sido atracado y herido, pero no les pareció deseable ayudar a quien más necesitaba ayuda por verse desamparado y abandonado. Ese sacerdote y ese levita representan a muchos en Batcliffe. El Señor me ha presentado el hecho de que miles de almas están añorando algo mejor que lo que tienen. Muchos pueden ser salvados si tan solo el campo del sur pudiera recibir una pequeña parte de los recursos gastados tan prodigiosamente en Batcliffe, con la intención de tener más confortabilidad. La heredad del Señor ha quedado extrañamente abandonada y Dios juzgará a su pueblo. Por esto, el orgullo y el amor a la ostentación son gratificados por las acumuladas ventajas, mientras los campos nuevos son dejados sin tocar. La reprensión de Dios se encuentra sobre los administradores a causa de su parcialidad y egoísta
apropiación de sus bienes. Se ha hecho algo en los campos del extranjero y también en las misiones propias, pero de plano mucho territorio ha sido dejado sin trabajo misionero. La obra se encuentra demasiado centralizada. Los intereses en Bataclan han sobrecrecido y esto significa que otras partes del campo quedan destituidas de facilidades que debieran haber tenido. Las preparaciones continuamente engrandecidas tocante a la erección y engrandecimiento de edificios que han requerido sostenimiento a tantos en Bataclan como no están de acuerdo con el plan de Dios, sino en infracción directa a su plan. Se ha recomendado que hubo grandes ventajas en tener tantas instituciones en cercana conexión, que las tales pudieran fortalecerse mutuamente y proveer ayuda a quienes buscan educación y empleo. Esto acuerda con el razonamiento humano. Será dicho que desde el punto de vista humano se obtienen muchas ventajas al apiñar tantas responsabilidades en Bataclan, pero la visión necesita ser extendida. Estos intereses deben dividirse en muchos más para así empezar la obra en ciudades donde será necesario tener centros de interés. Deben construirse edificios y centrarse responsabilidades en muchas localidades que actualmente están siendo destituidas de interés vital y espiritual debido a la sobreabundancia existente en Bataclan. El Señor no es glorificado por este manejo de parte de quienes se encuentran en posiciones de confianza. La tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren la mar, pues esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Cristo Jesús, a quien tú has enviado. Por mucho tiempo la salvación de los paganos ha sido considerada como asunto que debiera ocupar los intereses de los cristianos, y no es injusticia el llevar luz a sus oscuras fronteras, pero es tan necesaria la obra en los campos de nuestro país norteamericano. Los paganos son traídos a nuestros propios linderos. La idolátrica ignorancia se encuentra en la misma sombra de nuestros hogares. Algo se está haciendo por la gente de color, pero casi nada comparado con lo que otros reciben y que ya tienen un conocimiento de la verdad, que han tenido innumerables oportunidades, pero no han valorizado sus ventajas ni siquiera a medias. Preséntese el amor de Jesús a quienes no lo conocen y obrará como levadura para la transformación del carácter. ¿Qué estamos haciendo por el campo del sur? Ansiosamente he esperado para ver si algún plan no fuera puesto en acción para redimir el pecado del descuido de ese campo, pero no veo proposición o resolución alguna. Quizá algo ha sido planeado que aún no he visto. Espero que así sea y alabo al Señor si es así. Pero si por años nuestro deber ha sido expuesto
en manera tan decidida. No obstante, el campo del sur ha sido solo tocado por la punta de nuestros dedos. Ahora me siento profundamente impresionada en presentarles esta descuidada parte de la viña del Señor. El asunto me es presentado vez tras vez. He sido despertada de madrugada y la orden ha llegado. Escribe aquello que te he presentado, sea que los hombres lo oigan o sea que no. Hombres y mujeres son enviados a lejanas tierras para trabajar a gran costo y a menudo a sacrificio de sus vidas para salvar a los paganos. Pero en nuestras propias puertas se encuentran paganos, la nación de esclavos que fueron tratados como si no tuvieran almas, sino que estuvieron bajo el control de sus amos. Fueron librados a inmenso costo de vidas en ambos lados. El norte de Estados Unidos procurando restringir, mientras el sur procurando extender la esclavitud. Si después de la guerra el pueblo del norte hubiera hecho del sur un verdadero campo misionero, si no hubieran dejado a los negros a la ruina mediante la pobreza y el descuido, miles de almas hubieran sido llevadas a Cristo. Pero era un campo que según los del norte no era prometedor, y más que cualquier otra clase, los católicos han estado más activos en él. ¿Podrán nuestros hermanos explicar qué significa su curso de acción? ¿Reconocerán su descuido los hombres encargados de la obra de Dios? ¿Mostrarán los de Bataclan cuánto celo, cuánto espíritu misionero verdadero han recibido? ¿Qué lecciones habéis aprendido con los grandes privilegios de aprender línea sobre línea y precepto sobre precepto? ¿Cuánto sacrificio manifestarán nuestras instituciones en ribetear sus deseos imaginarios? ¿Seguirán extendiéndose procurando obtener más y más comodidades para su confortabilidad, mientras son tan pocos y escasos los recursos a ser gastados por la pisoteada raza de color? Aquí se encuentran vuestros vecinos pobres, golpeados, oprimidos, miles de seres humanos sufriendo por falta de ventajas educativas, muchísimos que necesitan oír el Evangelio predicado en su pureza. Apelo a las familias que entienden la verdad. ¿Qué estáis haciendo? Podéis ser ministros de Dios emprendiendo la obra en este desatendido campo que necesita ser arado y sembrado con la semilla evangélica de la verdad. Por el amor de Cristo, ¿quién se entregará a esta obra? Hace muchos años pudierais haber tenido misioneros en este difícil campo. Dios os ha llamado a ir a trabajar su viña, pero han sido desatendidas las porciones más pobres y nada prometedores de la viña. Seres humanos que pretenden al Señor por creación, que pertenecen al Señor por creación y redención, han sido dejados para ser devorados por los lobos, mientras ustedes han vivido cómodamente, comiendo del abundante surtido que Dios os dio para compartir con los necesitados. En el pasado se han hecho algunos intentos en presentar la verdad a las personas de color,
Pero las personas de raza blanca que pretenden creer la verdad han preferido erigir una elevada entabicada entre sí mismos y la raza de color. Tenemos sino como un Salvador, quien ha muerto por el hombre negro al igual que por el hombre blanco, y quienes poseen el Espíritu de Cristo tendrán amor y misericordia hacia quienes no conocen al precioso Salvador. Trabajarán hasta lo sumo para borrar el reproche del descuido del hombre blanco, pobre como del negro. De la luz que Dios me dio, la sangre de las almas ciertamente se encontrará sobre las vestiduras de quienes, como el sacerdote y el levita, se encuentran pasando de alto al desválido. Esto es precisamente lo que está haciendo nuestro pueblo. Ellos han estado festejando de la gran barra de pan y dejando al pueblo sufriente y angustiado de las regiones del sur, añorando educación y hambreando por ventajas espirituales. Mientras comen de una mesa bien surtida, ellos no han permitido que ni las migajas caigan de la mesa para las personas de color. Mediante tal conducta, ellos han dicho: ¿soy yo guarda de mi hermano? ¿Dónde se encuentran los que han tenido tanta luz y tanto alimento, que han perdido su apetito y no aprecian el pan de vida? Estos ricos tesoros ni son impartidos a otros, les darían vida, esperanza y salvación. No son meramente los de raza blanca en el campo del sur quienes han de recibir el mensaje de la verdad. Deben idearse métodos y planes para alcanzar a las personas de color. Debe llegar a ellos la iluminación divina. Este tipo de trabajo requiere obreros, y sobre nuestros hermanos de responsabilidad descansa el deber de poner hombres a trabajar en ese campo y sostener la obra con una porción de los recursos provistos por diezmos y ofrendas de los creyentes en todas las partes de nuestro mundo. La Biblia, la preciosa Biblia, no ha de ser encadenada a un solo lugar, ha de ir a todas las partes de nuestro mundo, y su sagrada verdad ha de estudiarse en todas partes. No podéis enviar obreros al campo del sur y meramente decir a uno: puedes trabajar allí, o a otro: puedes trabajar allá. Deben proveerse facilidades en enviarse obreros que puedan planificar para estos estados. Os ruego, hermanos, no quitéis la obra de las manos de quienes aprovecharían cada oportunidad para obtener recursos, para trabajar en el campo del sur. No es vuestro privilegio el aferrarse de cada título para disponer del mismo según os parezca. Dios me ha estado enseñando y no descansaré, no me atrevo a permanecer en silencio. Os suplico que surtáis al pueblo de este tan desatendido campo con alimento de vuestra abundancia. Dios no apoyará el egoísmo en vuestros planes y manejo. No actuéis como si temierais que algunas otras de sus instrumentalidades recibirían unas pocas migajas de la mesa del Señor. Los que se encuentran luchando con todas sus fuerzas para realizar el trabajo a favor de la clase de personas más desalentadas y oprimidas, necesitan aliciente,
Si hombres o mujeres poseen talentos presentados y los utilizan para avanzar la obra de Dios, respecto al dinero del Señor como sagrado fideicomisar para ser usado para su gloria, ellos están haciendo un trabajo aprobado por Dios. Los que se son convertidos en el sur trabajarán con sus propias familias, con sus parientes, con sus amigos, y de esa forma podemos esperar una cosecha de la semilla sembrada. ¿Piensan ustedes que Dios se agradaría si enviáis obreros a las más destituidas partes de esta viña y al mismo tiempo les atáis las manos al descuidar el proveerles con los necesarios recursos para cualquier obra real de mejoramiento? ¿No son equitativos los caminos del Señor? ¿Será Batticlear surtido de toda facilidad y miles de dólares gastados para hacer todas las cosas un poco más cómodas? Vuestras ya abundantes facilidades en Batticlear, vuestros edificios, vuestros grandes sueldos testificarán contra vosotros en ese día, cuando todos serán juzgados según las obras hechas en el cuerpo. Los administradores del colegio y la casa publicadora no verán con tanta orgullosa satisfacción sus siempre crecientes ventajas, cuando Dios investigue tocante a las almas que ellos han descuidado, que se encuentran sin trabajo y sin luz, aquellos que pudierais haber ayudado en recibir la verdad y a su vez hubieran trabajado en ayudar a otros que se encuentran en tinieblas. No sigáis deshonrando a Dios mediante vuestra indolencia y descuido al seguir de frente en desatención del herido. Año tras las personas de color pudieran haber sido ayudadas con mejores esperanzas de éxito, la obra se encontrará 10 veces más difícil que lo que hubiera sido en el pasado. Pero os ruego que no veáis ese difícil campo, quejándoos un poco y enviando solo unos 2 o 3 obreros a trabajar en una localidad y otros pocos en otra, proveyéndoles solo lo suficiente para las necesidades más básicas de la vida. Los que trabajan en el campo del sur tendrán que presentarse en medio de la pobreza más desalentadora y desesperante, y necesitan aliciente y apoyo. Ellos ven las necesidades de la obra y del abundante suministro en Batticlear. Debieran proveerse recursos que provean a la gente con las ventajas que de otra manera ellos no podrían obtener. Hombres hábiles están dispuestos a trabajar por un escaso sueldo, 2 o 3 dólares a la semana, para sostener a sus familias. Ellos tienen almas tan preciosas como las de los hombres que debido a su egoísmo y codicia han recibido 30 dólares por semana. Los que tienen abundancia pondrán sus manos en sus bolsas y de su abundante surtido impartirán algo para proveer a sus vecinos con facilidades. Harán provisión para ayudarles en realizar la obra asignada por solo unos pocos dólares a la semana. Hace muchos años debiera haberse hecho
trabajo muy ferviente, pudiera haberse visto una presentación completamente diferente de la que actualmente se ve. Los recursos de Dios no han de ser abundantemente conferidos solo sobre unos pocos privilegiados, de modo que lleguen a exaltarse de orgullo y extendiéndose a sí mismos como un verde laurel, mientras los más necesitados y dolientes son dejados sin socorro. Los de posiciones de responsabilidad no deben descansar satisfechos con decir al necesitado: caliéntate y vístete y aliméntate, mientras nada hacen para aliviar las necesidades temporales de los que sufren. El reproche de la indolencia nunca será quitado de la Iglesia hasta que cada uno cree la verdad, se disponga a trabajar como hizo nuestro abnegado Redentor. Cristo no puede pronunciar bien hecho, buen siervo y fiel sobre quienes han tenido las mayores ventajas, las bendiciones más ricas, y no obstante han permitido que una nación de seres desamparados y dependientes permanezcan degradados en las tinieblas. Hermanos, cuando procuráis ayudar a quienes necesitan educación para que puedan leer la palabra de Dios, cuando decís a cada hombre, desde el más pequeño hasta el más grande: conoce al Señor, conócelo por ti mismo, entonces vuestro reproche será quitado. El Espíritu de Dios bendecirá los recursos empleados aún ahora. Suponed que nuestro pueblo practicara la abnegación y amor por las almas como Jesús manifestó mientras estuvo en la tierra. Suponed que hicieran el experimento de llevar mucho fruto para la gloria de Dios, en lugar de estudiar cómo absorber todas las ganancias de las instituciones que fueron establecidas en pobreza, en engrandecer y enriquecerse a sí mismos. Suponed que ellos considerarían estas instituciones como instrumentalidades de Dios y proveyeran facilidades mediante las cuales lugares pobres fueran provistos con casas de adoración y en grado limitado con las ventajas que tanto abundan en Bataclan. ¿No recibiría tal curso la bendición de Dios cuyos recursos ellos están administrando? ¿No sería más seguro experimentar en obras caritativas que en egoístamente aferrarnos a tanto en casos que realmente no ameritan, lo cual significa robo y necesidad para otros campos? Las personas de color han sido desatendidas por ser agitada la compleja pregunta de construir un muro de separación entre blancos y negros. Algunos han considerado que sería mejor alcanzar primero a las personas blancas, pues si trabajáramos por las personas de color, nada podríamos hacer por la población blanca. Esta no es la posición correcta de asumir. Los seguidores de Cristo han de aprender todo tocante a los pesares de los pobres del inmediato vecindario y en su propio país, es decir, de los pobres y desamparados, los que viven una vida oscura y desagradable. Son justo quienes debíamos instar a una esperanza, porque Cristo es su Salvador. Dios tiene joyas en bruto y sus verdaderos seguidores las encontrarán.
Todo el que posee el Espíritu de Cristo tendrá un corazón tierno y simpatizante, y una mano abierta y generosa. Nadie que tenga a Cristo como su tema absorbente puede ser realmente egoísta. La verdadera fe obra mediante el amor y purifica el alma de toda contaminación moral. Es una fe santa, superior a los gustos sensuales. Es un poder que capacita al alma para aplicarse resolutamente a tareas desagradables y a la abnegación por amor al Maestro. Quienes se allegan cerca del sangrante costado de Cristo tendrán el Espíritu de Cristo y una naturaleza que responderá prestamente a su llamado. Ellos trabajarán para aliviar las necesidades de la doliente humanidad. Así como Cristo trabajó ante el mundo caído, los mundos no caídos y toda la hueste celestial, representando los caminos y obras de Dios en la vida de Cristo, vemos lo que puede hacer el cristiano en aliviar el dolor, ministrar a tanto las necesidades físicas y espirituales entre las personas de color. Muchos aún, los que profesan ser cristianos, son ignorantes, no solo de doctrinas bíblicas, sino de principios cristianos. Su religión está mezclada con lo terrenal y lo sensual. Justicia, misericordia y el amor a Dios demandan que los que han aprendido de Cristo impartan a otros, precisamente a los más necesitados. La luz ha de resplandecer en medio de las corrupciones que se encontrarán en el campo del sur. La gente que se necesita para trabajar en este campo no son los ministros ordenados. Otro ministro será tan efectivo. Los que trabajan aquí debieran tener un cabal conocimiento de la condición del campo. Una visita ocasional de un ministro logrará, si no poco, a menos que estén quienes den seguimiento y continúen la obra. Se necesitan misioneros a través de los cuales Dios puede obrar en su propia y designada forma, según sus diferentes capacidades. Se necesitan misioneros llenos de tierna simpatía, quienes con corazón tierno y subyugado por el amor de Dios puedan conversar y orar con la gente, mostrando un interés en su bienestar y obteniendo un conocimiento de su vida hogareña y religiosa. Existe necesidad de pastores que, bajo la dirección del jefe pastor, visiten y presenten la verdad en la sencillez de Cristo. Esto significa incomodidad física, y el sacrificio de la tranquilidad significa que los obreros han de representar al gran pastor, dejando a las 99 y buscando a las ovejas y los corderos perdidos. Significa una tierna solicitud por los errantes, la paciencia de Cristo, una divina compasión porque el agente humano es participante de la naturaleza divina. Significa un oído que puede escuchar tristes narraciones de males, de degradación, de caer bajo tentación, de desesperación y miseria. Este tipo de obra
significa abnegación. Es por esto que tan poco se ha logrado para la raza negra. Elena G. de White.